La oración de fe salvará al enfermo. Así lo dice la carta de Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. No es un dicho vacío, es una promesa escrita en la palabra. Habla de un enfermo, habla de fe, habla de salvación, habla de un Dios que levanta al caído y perdona al que se acerca a Él. Desde el inicio quiero que escuches esto. Cuando tenemos fe, incluso frente a la muerte, Dios tiene poder para salvar. Y esa verdad no está escondida, está escrita con claridad en la Escritura. Piensa por un momento en lo que significa escuchar esas palabras en medio del dolor. Imaginas a alguien que ha pasado días enteros en una cama, con diagnósticos que parecen definitivos, con médicos que dicen, ya no hay nada que hacer. Imaginan a una familia que ora con lágrimas, sin fuerzas, sin respuestas. Y en ese momento la Biblia habla. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Ese mensaje no es teoría, es esperanza viva, es un llamado a creer que el poder de Dios va más allá de los límites humanos. El texto completo dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí no hay fórmulas mágicas, no hay promesas de hombres, es la palabra revelada. Santiago no está inventando, está transmitiendo lo que el Espíritu Santo inspiró, que la oración, hecha con fe verdadera, tiene poder, porque se dirige a un Dios vivo que escucha. Me impresiona cómo el pasaje empieza reconociendo la realidad. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? La Biblia no niega el sufrimiento, no lo maquilla ni lo oculta. Reconoce que en medio del pueblo de Dios siempre habrá enfermedad, siempre habrá dolor. No estamos exentos de pruebas. El cristiano también se enferma, también llora, también pasa noches de angustia. Pero en ese contexto aparece la esperanza. No estamos solos, hay un camino, hay una salida que no depende de la fuerza humana, sino de la fe. La instrucción siguiente es clara. Llame a los ancianos de la iglesia. Eso nos habla de humildad, reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos luchar solos. El enfermo no se encierra en sí mismo, no se resigna en silencio, sino que llama, busca, pide que otros se unan en oración. En tiempos bíblicos, los ancianos eran hombres de fe, de experiencia, guías espirituales. Eran los que podían interceder, los que acompañaban en la fe. Esto nos muestra que la vida cristiana no es individualista. La fe se vive en comunidad. La oración se fortalece cuando se comparte, cuando la iglesia entera se une en intercesión. Después dice, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El aceite en aquellos tiempos era símbolo de consagración, de entrega a Dios, de sanidad espiritual y física. No era magia. Lo importante no era el aceite, sino que todo se hacía en el nombre del Señor. Esa frase es poderosa. Significa que no confiamos en rituales ni en palabras humanas, sino en la autoridad de Jesucristo. Cuando alguien ora en ese nombre, no lo hace con sus propias fuerzas, sino en la autoridad del Hijo de Dios que venció la muerte. Y luego viene la declaración central. La oración de fe salvará al enfermo. No cualquier oración, sino la oración de fe. La diferencia está en creer. Fe no es negar la realidad. Fe es mirar la realidad y aún así confiar en que Dios tiene la última palabra. Fe no es repetir frases vacías, es aferrarse con todo el corazón a que Dios puede obrar. Hay algo impresionante aquí. La promesa no dice que el enfermo se salvará por el aceite o por la intervención de los ancianos, sino por la oración de fe. Esa oración que se eleva creyendo, que se sostiene en la palabra, que confía en la gracia divina. El texto sigue, y el Señor lo levantará. Me emociona esa imagen.
Levantar significa restaurar, devolver la fuerza, sacar del lecho al que estaba postrado. Puede significar una sanidad física, cuando Dios toca el cuerpo y restaura la salud. Pero también puede significar algo más profundo: levantar el ánimo, devolver la paz, dar esperanza al alma que estaba vencida. Muchos han testificado que incluso sin recibir la sanidad inmediata de su cuerpo, Dios los levantó en el espíritu, dándoles fuerzas para soportar, para seguir, para vivir con confianza. Ese levantar es un acto de amor que no siempre se ve con los ojos, pero que transforma el corazón. Y la última parte dice: y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí la promesa se amplía. No solo se habla de sanar el cuerpo, sino también de sanar el alma. El perdón es sanidad espiritual. Muchos cargan enfermedades internas, heridas que no se ven, culpas que enferman más que cualquier virus. Dios promete no solo levantar físicamente, sino liberar espiritualmente. En Cristo, la oración de fe también abre la puerta al perdón, al descanso, a la reconciliación con Dios. Ahora, detengámonos a pensar en lo que esto significa hoy. Vivimos en un tiempo donde la medicina ha avanzado como nunca. Tenemos hospitales modernos, tratamientos innovadores, cirugías impensables en el pasado. Y aún así, hay diagnósticos que siguen siendo imposibles de revertir. Hay enfermedades que la ciencia no puede resolver. Y en esos momentos, este pasaje resuena con fuerza. La oración de fe sigue teniendo poder. No porque niegue la medicina, sino porque reconoce que por encima de todo está el Señor que da la vida. Conozco historias de personas que, al recibir un diagnóstico terminal, encontraron en la oración una fuerza que los médicos no podían dar. Algunos fueron sanados de manera que sorprendió a los doctores. Otros no sanaron físicamente, pero vivieron sus últimos días con paz, sin temor, seguros en la fe. En ambos casos, el Señor los levantó. Porque levantar no siempre significa prolongar la vida terrenal. También puede significar dar la seguridad de la vida eterna. Pensemos en esto. Cuando Santiago escribió estas palabras, la iglesia estaba bajo persecución, vivía entre pruebas, con pocos recursos. No eran comunidades ricas, no tenían hospitales como nosotros, pero tenían algo que no se puede comprar: fe. Esa fe era la que los sostenía, la que los llevaba a reunirse, a orar, a clamar con confianza. Y es esa misma fe la que hoy sigue viva en quienes creen. La promesa no cambió, sigue siendo la misma. La oración de fe salvará al enfermo. Quiero que notes algo importante. El pasaje nunca dice que todo enfermo sanará de inmediato. No es una fórmula automática. Dice que la oración de fe salvará, que el Señor lo levantará, que habrá perdón. A veces esa salvación es sanidad física, otras veces es restauración interior, otras veces es paz en medio de la tormenta. Pero siempre hay respuesta. Dios nunca deja de escuchar, nunca deja de obrar, nunca deja de levantar al que confía en Él. Hoy quizás estés escuchando esto desde un hospital, desde tu casa, cuidando a alguien que amas, o tal vez recordando una batalla pasada. Sea cual sea tu situación, la palabra es clara. No enfrentes la enfermedad en soledad. Busca apoyo, une tu fe con la de otros, ora en el nombre del Señor. Confía en que Él tiene poder para levantarte. Esa es la enseñanza de Santiago. Ese es el camino que la Biblia nos señala. Y si lo piensas, esto toca todas las dimensiones de la vida. La enfermedad del cuerpo, la enfermedad de la mente, la enfermedad del alma. La oración de fe es el remedio que apunta al poder de Dios. No reemplaza a la medicina, pero la trasciende. No elimina el dolor humano, pero lo llena de esperanza. No borra la realidad, pero revela que la realidad más grande es la presencia de Dios en medio de todo. Por eso hoy quiero animarte a que no dejes que la desesperanza gane terreno. Tal vez escuchaste que no hay cura. Tal vez viste a alguien sufrir por años.
tal vez tú mismo llevas tiempo con una carga pesada. La Biblia dice, el Señor lo levantará. Y ese levantamiento puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en lo eterno, pero siempre será real, porque Dios cumple lo que promete. Y quiero que recuerdes la última parte del versículo. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. La enfermedad más profunda no siempre está en el cuerpo, está en el corazón. El pecado nos separa de Dios, nos llena de culpa, nos roba la paz. Pero la oración de fe abre la puerta al perdón. Y cuando el perdón llega, llega también la verdadera sanidad. Porque un corazón perdonado vive libre, vive en paz, vive con esperanza. Esa es la sanidad que nadie puede quitar. Al llegar al final de este mensaje, quiero dejarte con esto en tu corazón. La palabra no miente. Santiago 5, 14, 15 es una promesa viva. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esa es la verdad que puedes llevar contigo hoy mismo. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu diagnóstico, no importa cuál sea tu pasado. Hay poder en la fe, hay poder en la oración, hay poder en el nombre del Señor. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Únete en oración con los que están sufriendo. Ora con fe. Cree con todo tu corazón. Porque el Dios que inspiró estas palabras sigue siendo el mismo. Él escucha, Él levanta, Él perdona, Él salva. Y ese Dios está contigo ahora mismo. La oración de fe salvará al enfermo. Así lo dice la carta de Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. No es un dicho vacío, es una promesa escrita en la palabra. Habla de un enfermo, habla de fe, habla de salvación, habla de un Dios que levanta al caído y perdona al que se acerca a Él. Desde el inicio quiero que escuches esto. Cuando tenemos fe, incluso frente a la muerte, Dios tiene poder para salvar. Y esa verdad no está escondida, está escrita con claridad en la Escritura. Piensa por un momento en lo que significa escuchar esas palabras en medio del dolor. Imaginas a alguien que ha pasado días enteros en una cama, con diagnósticos que parecen definitivos, con médicos que dicen, ya no hay nada que hacer. Imaginan a una familia que ora con lágrimas, sin fuerzas, sin respuestas. Y en ese momento la Biblia habla. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Ese mensaje no es teoría, es esperanza viva. Es un llamado a creer que el poder de Dios va más allá de los límites humanos. El texto completo dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí no hay fórmulas mágicas, no hay promesas de hombres, es la palabra revelada. Santiago no está inventando, está transmitiendo lo que el Espíritu Santo inspiró. Que la oración, hecha con fe verdadera, tiene poder, porque se dirige a un Dios vivo que escucha. Me impresiona cómo el pasaje empieza reconociendo la realidad. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? La Biblia no niega el sufrimiento. No lo maquilla ni lo oculta. Reconoce que en medio del pueblo de Dios siempre habrá enfermedad, siempre habrá dolor. No estamos exentos de pruebas. El cristiano también se enferma, también llora, también pasa noches de angustia. Pero en ese contexto aparece la esperanza. No estamos solos, hay un camino, hay una salida que no depende de la fuerza humana, sino de la fe. La instrucción siguiente es clara. Llame a los ancianos de la iglesia. Eso nos habla de humildad, reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos luchar solos. El enfermo no se encierra en sí mismo, no se resigna en silencio, sino que llama, busca, pide que otros se unan en oración.
En tiempos bíblicos, los ancianos eran hombres de fe, de experiencia, guías espirituales. Eran los que podían interceder, los que acompañaban en la fe. Esto nos muestra que la vida cristiana no es individualista. La fe se vive en comunidad. La oración se fortalece cuando se comparte, cuando la iglesia entera se une en intercesión. Después dice, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El aceite en aquellos tiempos era símbolo de consagración, de entrega a Dios, de sanidad espiritual y física. No era magia. Lo importante no era el aceite, sino que todo se hacía en el nombre del Señor. Esa frase es poderosa. Significa que no confiamos en rituales ni en palabras humanas, sino en la autoridad de Jesucristo. Cuando alguien ora en ese nombre, no lo hace con sus propias fuerzas, sino en la autoridad del Hijo de Dios que venció la muerte. Y luego viene la declaración central. La oración de fe salvará al enfermo. No cualquier oración, sino la oración de fe. La diferencia está en creer. Fe no es negar la realidad. Fe es mirar la realidad y aún así confiar en que Dios tiene la última palabra. Fe no es repetir frases vacías, es aferrarse con todo el corazón a que Dios puede obrar. Hay algo impresionante aquí. La promesa no dice que el enfermo se salvará por el aceite o por la intervención de los ancianos, sino por la oración de fe. Esa oración que se eleva creyendo, que se sostiene en la palabra, que confía en la gracia divina. El texto sigue, y el Señor lo levantará. Me emociona esa imagen. Levantar significa restaurar, devolver la fuerza, sacar del lecho al que estaba postrado. Puede significar una sanidad física, cuando Dios toca el cuerpo y restaura la salud. Pero también puede significar algo más profundo. Levantar el ánimo, devolver la paz, dar esperanza al alma que estaba vencida. Muchos han testificado que incluso sin recibir la sanidad inmediata de su cuerpo, Dios los levantó en el espíritu, dándoles fuerzas para soportar, para seguir, para vivir con confianza. Ese levantar es un acto de amor que no siempre se ve con los ojos, pero que transforma el corazón. Y la última parte dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí la promesa se amplía. No solo se habla de sanar el cuerpo, sino también de sanar el alma. El perdón es sanidad espiritual. Muchos cargan enfermedades internas, heridas que no se ven, culpas que enferman más que cualquier virus. Dios promete no solo levantar físicamente, sino liberar espiritualmente. En Cristo, la oración de fe también abre la puerta al perdón, al descanso, a la reconciliación con Dios. Ahora, detengámonos a pensar en lo que esto significa hoy. Vivimos en un tiempo donde la medicina ha avanzado como nunca. Tenemos hospitales modernos, tratamientos innovadores, cirugías impensables en el pasado. Y aún así, hay diagnósticos que siguen siendo imposibles de revertir. Hay enfermedades que la ciencia no puede resolver. Y en esos momentos, este pasaje resuena con fuerza. La oración de fe sigue teniendo poder. No porque niegue la medicina, sino porque reconoce que por encima de todo está el Señor que da la vida. Conozco historias de personas que, al recibir un diagnóstico terminal, encontraron en la oración una fuerza que los médicos no podían dar. Algunos fueron sanados de manera que sorprendió a los doctores. Otros no sanaron físicamente, pero vivieron sus últimos días con paz, sin temor, seguros en la fe. En ambos casos, el Señor los levantó. Porque levantar no siempre significa prolongar la vida terrenal. También puede significar dar la seguridad de la vida eterna. Pensemos en esto. Cuando Santiago escribió estas palabras, la iglesia estaba bajo persecución, vivía entre pruebas, con pocos recursos. No eran comunidades ricas, no tenían hospitales como nosotros, pero tenían algo que no se puede comprar: fe. Esa fe era la que los sostenía, la que los llevaba a reunirse, a orar, a clamar con confianza. Y es esa misma fe la que hoy sigue viva en quienes creen. La promesa no cambió,
sigue siendo la misma. La oración de fe salvará al enfermo. Quiero que notes algo importante. El pasaje nunca dice que todo enfermo sanará de inmediato. No es una fórmula automática. Dice que la oración de fe salvará, que el Señor lo levantará, que habrá perdón. A veces esa salvación es sanidad física, otras veces es restauración interior, otras veces es paz en medio de la tormenta. Pero siempre hay respuesta. Dios nunca deja de escuchar, nunca deja de obrar, nunca deja de levantar al que confía en Él. Hoy quizás estés escuchando esto desde un hospital, desde tu casa, cuidando a alguien que amas, o tal vez recordando una batalla pasada. Sea cual sea tu situación, la palabra es clara. No enfrentes la enfermedad en soledad. Busca apoyo, une tu fe con la de otros, ora en el nombre del Señor. Confía en que Él tiene poder para levantarte. Esa es la enseñanza de Santiago. Ese es el camino que la Biblia nos señala. Y si lo piensas, esto toca todas las dimensiones de la vida. La enfermedad del cuerpo, la enfermedad de la mente, la enfermedad del alma. La oración de fe es el remedio que apunta al poder de Dios. No reemplaza a la medicina, pero la trasciende. No elimina el dolor humano, pero lo llena de esperanza. No borra la realidad, pero revela que la realidad más grande es la presencia de Dios en medio de todo. Por eso hoy quiero animarte a que no dejes que la desesperanza gane terreno. Tal vez escuchaste que no hay cura. Tal vez viste a alguien sufrir por años. Tal vez tú mismo llevas tiempo con una carga pesada. La Biblia dice, el Señor lo levantará. Y ese levantamiento puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en lo eterno, pero siempre será real, porque Dios cumple lo que promete. Y quiero que recuerdes la última parte del versículo. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. La enfermedad más profunda no siempre está en el cuerpo, está en el corazón. El pecado nos separa de Dios, nos llena de culpa, nos roba la paz. Pero la oración de fe abre la puerta al perdón. Y cuando el perdón llega, llega también la verdadera sanidad. Porque un corazón perdonado vive libre, vive en paz, vive con esperanza. Esa es la sanidad que nadie puede quitar. Al llegar al final de este mensaje, quiero dejarte con esto en tu corazón. La palabra no miente. Santiago 5, 14, 15 es una promesa viva. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esa es la verdad que puedes llevar contigo hoy mismo. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu diagnóstico, no importa cuál sea tu pasado. Hay poder en la fe, hay poder en la oración, hay poder en el nombre del Señor. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Únete en oración con los que están sufriendo. Ora con fe. Cree con todo tu corazón. Porque el Dios que inspiró estas palabras sigue siendo el mismo. Él escucha, Él levanta, Él perdona, Él salva. Y ese Dios está contigo ahora mismo.